¿Serías capaz de firmar un contrato que te quita la libertad a cambio del amor de tu vida? ¿Y hasta dónde aguantarías humillarte con tal de no quedarte solo después de haber entregado el anillo? Bienvenidos a Reddit Plus. Y hoy les traigo una historia que va a sacudir a cualquiera que alguna vez haya confundido el control con el compromiso. Este hombre entregó años de su vida al hospital. Pacientes, guardias interminables, sacrificó fines de semana y cumpleaños pensando que al final lo esperaba alguien que lo valorara. Pero cuando por fin se arrodilló frente a la mujer que creía conocer, ella sacó de la bolsa una hoja doblada con 10 condiciones escritas a mano. La cuarta le exigía renunciar a su carrera. La 10ª era tan descarada que les va a erizar la piel. Lo que él hizo en los siguientes 30 segundos cambió todo. Toma tu bebida, abróchate el cinturón, que el viaje está por comenzar. La hoja temblaba entre mis dedos, pero no era yo el que temblaba. Era el papel, porque mis manos, extrañamente, estaban firmes, como si el cuerpo supiera algo que mi cabeza todavía se resistía a aceptar. Frente a mí, Liliana me miraba con esa sonrisa que siempre me había parecido tierna, y que en ese momento, bajo la luz amarilla de una banca en un jardín de Montpellier, se veía como la sonrisa de alguien que acaba de cerrar un negocio. El anillo todavía brillaba en su dedo anular. Llevaba ahí menos de 4 minutos, y yo ya estaba pensando en cómo quitárselo. Déjenme regresar un poco porque si empiezo por el final nadie me va a creer. Mi nombre no importa tanto como la rutina que tenía antes de conocerla. Residente de 3er año en el Hospital Juárez en la Ciudad de México. 30 años recién cumplidos, ojeras permanentes, y un café de Oxxo que ya era prácticamente parte de mi sistema circulatorio. Había días en que salía del hospital y no sabía si era martes o sábado, si había amanecido o si estaba anocheciendo. Mi mamá, allá en Pachuca, me marcaba 2 veces por semana nada más para escuchar que seguía vivo. «Mijo, come», me decía, como si fuera la única instrucción médica que yo necesitaba, y luego se quedaba en silencio del otro lado, respirando, como si supiera que yo no iba a obedecer, pero quisiera dejarlo claro de todos modos. La medicina era todo, pero también era un vacío, porque llegaba a mi departamento en la Roma Sur, de esos departamentos chiquitos con la cocina pegada a la sala, me quitaba la bata, la colgaba en el mismo gancho de siempre, y la cama estaba vacía. Abría el refri y solo encontraba media botella de agua mineral y un tupper con comida de mi mamá, que ya llevaba 3 semanas ahí. Uno a los 30 empieza a preguntarse para qué tanto, para quién tanto. ¿Qué sentido tiene salvar vidas si uno mismo se siente como un fantasma caminando por los pasillos del propio departamento? Esa pregunta me perseguía sobre todo las noches de guardia, cuando terminaba de atender a una familia destrozada por una mala noticia y regresaba al cuarto de residentes a comer una torta fría sin hablar con nadie. La conocí en un viaje a Real de 14. Había logrado juntar 5 días seguidos de descanso, algo que en mi mundo es casi un milagro, y me fui solo, sin plan, sin reservación. Quería oler algo que no fuera desinfectante. Ella iba en el mismo tour al pueblo fantasma. 28 años, diseñadora de interiores, de Guadalajara pero viviendo en Polanco hacía 3 años. Empezamos a platicar porque el guía era insoportable y nos reímos de lo mismo al mismo tiempo. Esas carcajadas que salen sin permiso. Liliana tenía una forma de hablar que me hipnotizó desde el primer día. Directa, sin rodeos, como si cada palabra que soltaba ya la hubiera ensayado frente al espejo. En ese momento yo lo interpreté como seguridad. Hoy sé que era otra cosa. Regresamos a la Ciudad de México y la relación arrancó a 90 kilómetros por hora. Cenas en la Condesa, escapadas a Valle de Bravo, tardes en las que ella se aparecía en la sala de residentes con comida de la casa de Toño, porque sabía que no había comido nada. Mis compañeros me molestaban. Ya cayó el doctor, ya cayó. Yo me reía. Pensaba que estaba cayendo en algo bueno. Mi mejor amigo, Rodrigo, un anestesiólogo con el que llevaba tragando guardias desde la universidad, fue el único que me jaló del brazo una noche en una cantina de la Doctores. «Güey, no mames. 11 meses. Apenas la estás conociendo. No le des el anillo todavía». Le contesté que él no entendía, que cuando uno sabe, sabe. Me terminé la cerveza convencido de que yo tenía la razón. Qué ingenuo fui. La pedida la planeé durante 3 semanas. Junté mis ahorros, pedí un adelanto, y compré un anillo en una joyería de Polanco que me dejó sin respiración al ver el precio, pero valía la pena. Un solitario sencillo, elegante, sin exageraciones. Decidí que el momento tenía que ser especial, distinto, fuera del ruido de la ciudad, y recordé que ella siempre hablaba del sur de Francia,
de los pueblos amarillos, de la lavanda. Así que rompí el cochinito completo y saqué 2 boletos a Montpellier. Cuando le dije que nos íbamos, se le iluminaron los ojos de una manera que yo interpreté como amor puro. Saltó a abrazarme. Me dijo que era el mejor hombre del mundo. Me lo dijo varias veces ese día. Yo me lo creí todas. El viaje fue precioso los primeros 4 días. Caminamos por callejones de piedra, comimos quesos que no sabía ni pronunciar, nos tomamos fotos frente a fuentes antiguas. Ella se veía relajada. Yo me sentía listo. Todo confirmaba la decisión. El 5.º día, al atardecer, la llevé a un jardín pequeño que había encontrado por Google Maps la noche anterior. Un lugar con muy poca gente, con una banca de hierro bajo un árbol enorme. Le pedí que se sentara. Ella ya sospechaba algo. Yo lo noté en cómo le brillaban los ojos. Saqué la cajita, me arrodillé en la tierra, y le dije, sin discurso preparado, sin frases robadas de películas, simplemente lo que sentía en ese momento, que quería compartir mi vida con ella, que aunque el tiempo había sido corto, mi certeza era enorme, y que no me imaginaba despertando sin ella. Liliana se tapó la boca con las 2 manos. Lloró. Dijo que sí. Le puse el anillo. Y ahí, señores, comenzó la parte que nunca voy a olvidar, porque en lugar de abrazarme, en lugar de besarme, en lugar de cualquier gesto humano normal, ella se separó un poco, metió la mano a su bolsa y sacó una hoja doblada en 4. Yo pensé que era una carta, una cosa bonita que había escrito para el momento. Hasta sonreí. Mi amor, antes de seguir, necesito que leas esto, me dijo con una calma rarísima. ¿Qué es?, pregunté, todavía con la sonrisa pegada en la cara. Unas reglas, para nuestro matrimonio. La sonrisa se me congeló. Pensé que era una broma. Esperé el ja ja ja. Es neta. Nunca llegó. Liliana me extendió la hoja con las 2 manos, como quien entrega un documento notarial. Yo la tomé y empecé a leer. Reglas para nuestro matrimonio. Así, con mayúsculas. Subrayado. 10 puntos numerados con pluma negra, letra impecable, claramente preparados con tiempo. Regla 1. El esposo deberá poner a su esposa como prioridad absoluta por encima de cualquier otra cosa. Trabajo, familia, amigos, pasatiempos. Tragué saliva. Ok, pensé. Eso lo dice mucha gente. Seguí. Regla 2. Todo el dinero del esposo será compartido. Lo que es suyo es mío. Lo que es mío sigue siendo mío. Levanté la mirada un segundo. Ella me observaba fijamente, esperando. No sonreía. No parpadeaba casi. Volví a la hoja. Regla 3. El esposo pagará todos los gastos de belleza, ropa y cuidado personal de la esposa, porque al final él es el que va a disfrutar del resultado. Liliana, le dije con voz baja. ¿Esto es en serio? Claro que es en serio, mi amor. Sigue leyendo. Regla 4. El esposo solo podrá ver a sus amigos 2 veces al año, 6 horas máximo cada vez. La esposa decidirá la fecha. Sentí cómo se me calentaba la nuca. Rodrigo, los compas del hospital, las carnes asadas con mis primos en Pachuca. Todo borrado. Reducido a 12 horas al año, como si fueran una cita médica de control. Regla 5. El esposo deberá renunciar a su trabajo actual. Hay demasiadas enfermeras. Se buscará un hospital sin mujeres, preferentemente militar. Bajé la hoja. La bajé completa. Miré a Liliana a los ojos, y por primera vez en esos 11 meses, sentí que no reconocía a la persona que tenía enfrente. ¿Tú sabes lo que me estás pidiendo?, le dije. Sí, sé perfectamente. Me contestó tranquila. Un hospital militar, o uno chiquito, en un pueblo. Liliana, soy residente. Llevo 7 años de mi vida, 7, preparándome para esto. Los hospitales militares requieren que yo sea militar. Es otra carrera. Son otros años. Y en cualquier hospital de México hay enfermeras, hay doctoras, hay pacientes mujeres. Es imposible. Pues te vuelves militar, dijo como si me estuviera sugiriendo cambiar de marca de champú. No es tan difícil. Me quedé callado unos segundos. Una pareja de franceses pasó frente a nosotros tomados de la mano, riéndose. Se veían felices, de esa felicidad sencilla que yo creía que había conseguido 2 minutos antes. Respiré hondo y seguí leyendo, porque ya no era curiosidad, era necesidad de ver hasta dónde llegaba el abismo. Regla 6. El esposo dejará de hablar con todas las mujeres de su familia. Solo podrá hablar con su madre, bajo supervisión de la esposa. Liliana, tengo 3 primas con las que crecí,
Tengo 2 tías que prácticamente me criaron cuando mi mamá trabajaba doble turno. ¿Me estás diciendo que las borre? Está comprobado científicamente, me contestó, y les juro que dijo esa frase con la misma seriedad con la que un doctor te dice que tienes diabetes. Está comprobado que el 20% de los hombres siente atracción por alguna familiar, especialmente tías y primas. Y tus primas, mi amor, con todo respeto, se ven muy accesibles. Pensé que había escuchado mal. ¿Perdón? Lo que oíste. No voy a arriesgarme. Tu prima Mariana siempre te abraza más de la cuenta. Mariana es la hija de mi tía Lupita. Tiene 8 años más que yo. Me cambió pañales cuando era bebé. Me ayudó a estudiar para el examen de la prepa. Sentí un coraje que no había sentido en mi vida, pero me contuve, porque todavía faltaban 4 reglas. Y una parte enferma de mí quería llegar hasta el final, como cuando uno ve un accidente en la carretera y no puede voltear la cara. Regla 7. Las relaciones íntimas ocurrirán únicamente cuando la esposa decida que el esposo se las ha ganado. En caso de incumplimiento de alguna regla, el castigo será de 1 semana a 1 mes sin intimidad, dependiendo de la gravedad. Solté una risa. No pude evitarlo. Una risa corta, amarga, de puro asombro. ¿Esto es un sistema de puntos, Liliana? Es motivación positiva, mi amor. Así vas a esforzarte más. Esto no es motivación. Esto es usar la intimidad como castigo. ¿Tú sabes cómo se llama eso en psicología? No me importa cómo se llame. Me cortó. Funciona. Regla 8. El esposo no tendrá celos. Si la esposa sale con amigos o amigas una vez por semana, el esposo no preguntará a dónde, con quién, ni a qué hora regresa. Releí 2 veces. Me aseguré. Era exactamente lo opuesto a la regla 6. A ver, déjame entender, le dije, ya sin esconder el tono. Yo no puedo hablar ni con mis primas, pero tú puedes salir una vez por semana con quien quieras, a donde quieras, sin darme explicaciones. Exacto. ¿Y por qué? Porque yo sé comportarme. Tú no. Los hombres son diferentes. Ahí me di cuenta. Ahí, en esa banca de Montpellier, con el olor a lavanda en el aire y una hoja arrugada en la mano, me cayó el 20. Yo no le había propuesto matrimonio a Liliana. Le había propuesto matrimonio a un personaje que ella había construido durante 11 meses. Y el personaje ya se había quitado la máscara. Y empecé a repasar cosas. Pequeñas cosas que en su momento ignoré. La vez que dijo que no le gustaba a mi amiga Paulina del hospital, porque se ve medio coqueta, cuando Paulina tiene esposo y 2 hijos. La vez que revisó mi celular de juego y se quedó callada el resto de la noche porque vio un mensaje de mi prima felicitándome por mi cumpleaños. La vez que sugirió que mejor no fuera a la posada del hospital, porque seguro iba a haber alcohol y ya sabes cómo son esas cosas. En el momento, cada una de esas señales las interpreté como amor, como preocupación, como interés. Ahora, con la hoja en la mano, las veía como lo que eran, ensayos. Pequeños ensayos de un guión más grande que yo no había visto completo hasta ese instante. Pero todavía faltaba el final. Y el final fue el que me hizo moverme. Regla 9. En caso de que el esposo desee terminar el matrimonio, deberá entregar el 100% de sus bienes a la esposa como indemnización por el tiempo invertido. Liliana, esto es ilegal. Es un acuerdo entre nosotros, mi amor. No tiene que ser legal, tiene que ser moral. Estás poniéndome una cadena con candado para que no pueda salir. Estoy asegurándome de que pienses muy bien antes de hacer una tontería. Regla 10. La última. La esposa tendrá derecho a una noche de libertad total una vez al año, sin explicaciones, sin preguntas, sin consecuencias. Leí esa frase 3 veces. Levanté la vista muy despacio. Liliana estaba tranquila, con las manos cruzadas sobre el regazo, como una niña de escuela esperando la calificación. ¿Una noche de libertad total?, le pregunté, y mi voz salió rara, como si alguien más estuviera hablando por mí. Ajá, una vez al año, para que no me aburra, para mantener viva la emoción. ¿Y yo? Tú no necesitas eso, mi amor. Tú tienes otras formas de distraerte. Hubo un silencio larguísimo, tan largo que escuché el canto de una cigarra en un árbol cercano, tan largo que vi pasar a 3 personas distintas por el camino de piedra. Y en ese silencio, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 11 meses, por fin despertó. No fue rabia, fue claridad. Fue como cuando le das a un paciente el diagnóstico correcto después de semanas buscando. Todo hace clic. Todas las señales que había ignorado, todos los comentarios raros de Rodrigo, todas las veces que Liliana había hecho bromas de broma sobre mis primas,
Todas las noches que me había preguntado por qué me sentía tan agotado después de verla, todo cobró sentido en ese instante. Sin decir una palabra, doblé la hoja en 4. La metí en el bolsillo de mi camisa. Liliana sonrió, pensando que era una señal de que iba a aceptar. Le tendí la mano, con la palma hacia arriba. Dame el anillo. La sonrisa se le borró de golpe. ¿Qué? ¿El anillo? Dámelo. Por favor. Mi amor, no estás entendiendo. Las reglas son negociables. Podemos quitar alguna... El anillo, Liliana. Pero ya dije que sí. Y yo ya dije que no. Le tomé la mano con suavidad, porque a pesar de todo no quería lastimarla físicamente, y le saqué el anillo del dedo. Ella no opuso resistencia. Creo que estaba en shock. Yo también lo estaba, pero el shock mío era de otro tipo. Era el shock del que acaba de despertar de un sueño muy largo y se da cuenta de que durmió en el lugar equivocado. No puedes hacerme esto, dijo, y empezó a llorar. Pero era un llanto raro, controlado, como si lo estuviera midiendo. Estamos en Francia. Es nuestra pedida. Llevamos 11 meses. 11 meses en los que tú planeabas esto. Le respondí, señalando mi bolsillo donde estaba la hoja. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo esas reglas, Liliana? ¿Semanas? ¿Meses? Dime la verdad al menos en esto. Ella no contestó, y su silencio fue la confesión más clara de todas. Pensaste que con el anillo puesto yo iba a aceptar cualquier cosa. Continué. Pensaste que el miedo a quedarme solo, el miedo a haber invertido 11 meses, el miedo al ridículo de cancelar una boda antes de que empiece, iba a ser más grande que mi dignidad. ¿Y sabes qué? Por un segundo casi tuviste razón. Por un segundo pensé en firmar, en negociar, en convencerme de que podía vivir así. Pero no, por favor, susurró. Me levanté de la banca. Guardé el anillo en el bolsillo del pantalón. Me sacudí la tierra de las rodillas. Voy a regresar al hotel. Mañana tomo un vuelo. El tuyo está pagado hasta el domingo. Puedes quedarte si quieres o adelantarlo. Te deseo lo mejor, Liliana. De verdad. Pero no conmigo. No puedes dejarme aquí sola, me gritó, y por primera vez sonó como una persona real y no como una actriz. Eres una mujer adulta, en un país seguro, con tarjeta de crédito y con celular. Vas a estar bien. Mejor que yo si me quedo. Caminé hacia la salida del jardín sin voltear. Escuché sus gritos detrás de mí durante unos 20 metros. Después, nada. Solo el sonido de mis propios zapatos sobre las piedras y el canto de esa cigarra que me había acompañado durante toda la lectura. Llegué al hotel caminando. 40 minutos. No tomé taxi porque necesitaba sentir cada paso. Pasé frente a cafés donde la gente cenaba, frente a parejas que se besaban en las esquinas, frente a un músico callejero que tocaba un acordeón lento y triste que me acompañó casi 2 cuadras. Cada imagen me recordaba lo que pensé que iba a tener y lo que acababa de perder, o más bien, lo que acababa de esquivar, porque perder implica tristeza, y yo no sentía tristeza. Sentía esa sensación rara de cuando te bajas de un avión que casi se cae y pisas tierra firme otra vez. Las piernas tiemblan, pero por gratitud, no por miedo. En el cuarto, me senté en la cama, saqué el anillo y lo puse sobre la mesita de noche. Lo miré mucho tiempo. No lloré, no sentí ganas. Sentí, más bien, una especie de alivio muy raro, como cuando terminas una guardia de 36 horas y por fin te quitas los zapatos. Me quedé pensando en cuánto había trabajado para pagar ese anillo. Cuántas guardias dobles, cuántas noches sin dormir. Y paradójicamente, no me arrepentía del dinero, porque ese anillo, al final, me salvó la vida. Si no hubiera sido real, si no hubiera sido caro, si no hubiera sido un compromiso formal, tal vez Liliana nunca habría sacado la hoja. Tal vez habría esperado a la boda. Tal vez habría esperado a los hijos. Y yo me habría enterado 10 años después, atrapado, con una carrera destruida y una familia rota. Abrí el celular y le marqué a Rodrigo. Eran las 3 de la mañana en México. «Güey, ¿qué pasó?», contestó con voz dormida. «Tenías razón», le dije. Se quedó callado un segundo. «¿Qué tan mal? Te cuento cuando regrese. Solo dime una cosa. Dime, ¿el 20% de los hombres siente atracción por sus primas?». Rodrigo empezó a reírse tanto que pensé que se iba a ahogar. «¿Qué mamada es esa, güey? ¿De dónde sacaste eso? Cuando regrese te cuento». Colgué. Me acosté con la ropa puesta. Y dormí, por primera vez en meses, 8 horas seguidas. El vuelo de regreso lo cambié pagando una penalización que me dolió más en el orgullo que en la cartera.
Cuando llegué al aeropuerto de la Ciudad de México, le escribí a Liliana un mensaje corto. Por favor, no me busques. No hay nada que negociar. Cuida tu salud mental, de verdad. Bloqueé el número después de mandarlo. 2 días después, mi prima Mariana me llamó porque mi mamá le había contado algo. Le expliqué lo que había pasado, incluyendo la regla 6, incluyendo lo del 20%. Mariana se quedó muda del otro lado del teléfono. Después soltó una carcajada que yo no sabía que tenía dentro. Primo, esa mujer estaba mal de la cabeza. Qué bueno que corriste. Corrí. Sí, corrí con todo el peso del anillo en el bolsillo y con toda la ligereza de haber tomado la mejor decisión de mi vida. Y cada vez que pienso en esa banca de Montpellier, no pienso en el dolor, pienso en la suerte. Porque la verdad puede llegar en cualquier momento. A veces llega tarde, a veces llega a tiempo, y en mi caso, llegó doblada en 4, escrita con pluma negra, justo cuando todavía podía darme la vuelta. Lo que esta historia nos enseña es que el control disfrazado de amor es una de las formas más sutiles y peligrosas de manipulación. Liliana no esperó a estar casada para imponer sus reglas, las escribió antes. Eso no es inseguridad, es un plan. Y el protagonista tuvo la valentía emocional que pocos tienen. Reconocer que 11 meses de inversión emocional no valen más que una vida entera de libertad. La dignidad, a veces, pesa más que el miedo a la soledad. Nunca ignoren las señales pequeñas que aparecen antes del compromiso grande. Los comentarios en broma sobre sus amigos, los celos disfrazados de cuidado, las insinuaciones sobre su familia. Todo eso son avisos. Un matrimonio no se negocia con reglas unilaterales, se construye con acuerdos mutuos. Si alguien les entrega condiciones antes del sí, el sí ya estaba condenado desde el principio. ¿Qué habrían hecho ustedes en esa banca de Montpellier? ¿Habrían tenido el valor de quitarle el anillo del dedo? ¿O habrían intentado negociar por miedo al ridículo? ¿Conocen a alguien que haya aceptado reglas absurdas con tal de no quedarse solo? Déjenme saber en los comentarios cuál de las 10 reglas les pareció la más enferma. Y si creen que Liliana merecía una segunda oportunidad, o si él hizo lo correcto al no mirar atrás, los estaré leyendo y dando corazón.